Hola a todos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Es una bendición para mí poder compartir esta charla contigo. Quiero animarte en el Señor a que la escuches hasta el final. Dios quiere cambiar tu corazón en este momento. Dios quiere transformarlo. No vayas a tu casa, no vayas a tu lugar tal y como has venido. Vete transformado por el poder de Dios. Acompáñame a orar para que podamos charlar acerca de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te bendecimos, eres bueno, Señor, eres Dios, nos tienes como tus hijos, nos bendices en cada momento de nuestra vida. Y en este momento, Señor, quieres bendecirnos a través de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones y que esas palabras que se graban en el corazón, en nuestro diario vivir, la podamos reflejar, Señor. Queremos reflejarle al mundo tu amor a través de nuestras obras, Señor. Así que oramos, Padre, para que tú bendigas este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. El título de nuestra charla el día de hoy es ¿Seré yo? Tal vez en este momento no tiene mucho sentido, pero estoy completamente seguro que al final tendrá bastante sentido, bastante lógica en lo que vamos a estar meditando el día de hoy. El día de hoy quiero hablarte acerca de un personaje. Realmente toda nuestra charla, todo nuestro sermón estará basado en un personaje. Y ese personaje es alguien pues no tan agradable para la audiencia cristiana especialmente. Pero quiero decirte antes de comenzar que normalmente nosotros dentro de nuestra cultura le ponemos nombres a nuestros hijos, pues del abuelo, del padre, del tío, del vecino. Muchas veces hasta de los animales o a los animales les ponemos nombres de personas. Es decir, no nos matamos ni no nos rompemos la cabeza por estar ahí pensando en el nombre de nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces los inventamos, etcétera, y está bien. Los judíos, los hebreos no tenían esta cultura. Ellos el nombre que le iban a asignar a sus hijos tenía que estar completamente relacionado con la circunstancia y el entorno en los que ellos vivían, ¿verdad? Por eso vemos a Daniel, a Samuel, a Israel, todos esos nombres, ¿verdad? Que tienen que ver con Dios. Es interesante ver que la mayoría de los nombres del Antiguo Testamento que terminan con él tienen que ver con Dios. Él tiene que ver con Dios. Así que es interesante ese dato. Vamos a estar analizando entonces el nombre de Judas. Y quiero decirte que Judas tiene la raíz, ¿verdad? En el griego, que se traduce como Judas, ¿verdad? Es la transliteración Judas. Y ese Judas viene del hebreo, Yehuda, ¿verdad? Y esto significa coloquialmente agradezco a Dios o reconozco a Dios. Sinceramente, después de haber analizado el significado, podemos concluir que no es tan malo el nombre de Judas, ¿verdad? Al contrario, tiene una gran y una fuerte relación con Dios. Ah, Interesante también es el dato de que Judas Iscariote, perdón, no era el único Judas del Nuevo Testamento, habían varios Judas y pues parece ser que Judas Iscariote es el único que hizo cosas incorrectas delante de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo en su vida. Quiero decirte que hay de algunas personas de las que vamos a aprender para tratar de imitarlos y algunas otras personas que vamos a aprender para no imitarlos. Así que este caso es, vamos a observar su vida, pero la intención es no imitar, no reproducir los errores que Judas vamos a estar viendo que hizo durante su vida y durante su ministerio. Vamos a encontrar el primer error o el gran problema que Judas tenía. Juan capítulo 12, verso 1 en adelante dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era este discípulo?
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Ponga atención en el siguiente verso. Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En Judas, en este momento, estamos observando que él tenía un gran problema de egoísmo. En apariencia está pensando en los demás, pero mentira. En el único en el que estaba pensando era en él. Así que podemos decir entonces, como primer punto, que el gran problema que Judas tenía era un gran problema de egoísmo. El egoísmo en el único en el que te hace pensar es en ti. De hecho, quiero decirte que si en tu matrimonio hay egoísmo, desafortunadamente no va a haber plenitud, porque el egoísmo es un virus que destruye. No solo el matrimonio, la familia, el ministerio, hermano. Jesús, el hombre más sabio de este mundo, dijo que nosotros no hemos venido para ser servidos, sino para servir, para pensar en el prójimo, para bendecir al prójimo. Pero el egoísmo es el veneno mortal contra aquel que quiere hacer la voluntad del Padre acerca del prójimo. Porque la voluntad de Dios es amar, servir y bendecir a nuestro prójimo contra el egoísmo, que es todo lo contrario. Primero pienso en mí, después en mí y al último en mí. Mentira que este Judas estaba pensando en los pobres. Mentira. Dios revela su intención. Él quería ese dinero del perfume para poder robar y sustraer dinero. Así que tome nota de eso. Siguiente punto importante. Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 encontramos el segundo error o problema de Judas. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó cerca de la hora, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Vemos uno de los elementos en lo personal más bonitos que Jesús realiza, uno de los momentos más reveladores acerca de la humildad de Jesús, ya que el lavarle los pies a alguien era un trabajo de alguien que era un esclavo. Y Jesús en ese momento se humilla, ¿verdad? Demuestra su humildad y le lava los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. A cada uno de sus discípulos iba siendo lavado de los pies por Jesús. Y dentro de esos discípulos estaba Judas. Considero yo que en algunas veces he pensado que a Judas le dio un lavado especial. Judas fue tratado un poquito más con mejor calidad posiblemente. Y esto me enseña algo muy revelador, hermano, que Judas estaba cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Judas tenía prioridades, pero no involucraban a Dios. Las cosas que tú estás planeando últimamente, las decisiones que estás tomando, ¿están cerca de Jesús o están lejos de Jesús? Nosotros podemos estar sentados en una banca de la iglesia, nosotros podemos leer la Biblia todos los días, nosotros podemos estar estudiando en una escuela bíblica. La pregunta seria es, ¿estamos cerca de Jesús y tenemos una relación con Él? ¿O estamos cerca de Jesús, pero al mismo tiempo estamos lejos de Jesús? Quiero invitarte a que tengas una relación seria con Jesús y no solo vivas cerca de Jesús, sino vivas en Jesús, compartas con Jesús, vivas en Jesús. Esas cosas que te van a hacer reflejar el amor de Cristo en tu vida. Hay una frase que quiero mencionar, te dicen, algunos no van a las reuniones de la iglesia, aunque vivan cercas. Esto es,
porque viven lejos de Dios. Tal vez tú has dejado de ir a la iglesia, o tal vez estás yendo, pero sales igual. Tal vez hoy a terminar este video o esta reunión vas a seguir haciendo el mismo. Yo te animo en el Señor a que comiences a vivir una vida de relación con Dios. Tercer punto, Mateo capítulo 26. Versículo 14. Dice así la escritura, mi querido amigo y hermano. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí está otro interesante gran problema de Judas. Tenía un gran problema con el dinero. No por nada la Biblia en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice que es el peor de los males. El peor de los males es el amor al dinero. Judas realmente tenía un serio problema con el dinero. Jesús no era su Señor. Jesús no era su Dios. El dinero era el Señor y amo de Judas. Tal vez tú no robas, tal vez tú no tomas lo que no es tuyo, pero también tienes un problema serio con el dinero porque tal vez tu corazón está lleno de avaricia. Tal vez a la hora de compartir con la gente eres de los que les gusta recibir, 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 pero nunca dar. A la hora de cooperar dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, dentro de alguna reunión, tú eres el único que nunca participas en una cooperación. Y eso es porque piensas que necesitas más. Entre más tengo, más quiero, más tengo, más quiero. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, verso 9, dice que el que ama el mucho tener, nunca, pero nunca se saciará. Y muchas veces somos esas personas tan vacías en el corazón porque intentamos llenar los huecos que solamente Dios puede llenar con cosas materiales. Yo te animo en Dios a que empieces a poner a Cristo en el centro de tu corazón y comiences a quitar todas aquellas cosas superficiales y físicas y materiales que han intentado suplantar el trono de Dios en nuestro corazón. Es triste ver cómo hoy gran parte de la hermandad sufre de estrés acerca del dinero. Y vuelvo al punto, tal vez no robas, tal vez no tienes avaricia, tal vez no te consumes en dinero, pero tal vez eres un mal administrador. Y ese también yo considero que es un gran problema con el dinero. Dios te bendice en gran manera y tú malgastas las bendiciones que Dios te da. No hemos aprendido a sentarnos y a calcular gastos, como dice la escritura, para saber si nos va a alcanzar. Parece que el dinero nos quema en las manos. Empieza la quincena, empieza el mes, te dieron tu pago, pasan 2, 3 días y ya estás pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque no sos un buen administrador de los recursos que Dios te da. Llega el domingo, tienes que ofrendar y cuestionas 1001 veces tu ofrenda. Le das a Dios lo que te sobra, tal vez, y no lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para que le demos. Así que, si estás teniendo este problema, yo te aconsejo que pongas a Dios en el centro de tu corazón. Mateo capítulo 26, ahora el verso 47, nos habla algo bastante, pero bastante triste. Dice así la escritura: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo besare, a este prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. La contestación de Jesús es muy, pero muy llena de amor. Jesús le dijo: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos de Jesús y le prendieron.
A pesar de que Judas le estaba fallando a Jesús y lo estaba vendiendo por 30 piezas de plata, el costo que valía un esclavo en esos tiempos, Judas le dice, con un beso, entregó al maestro, pero Jesús le dice, amigo, 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 porque la escritura dice que en todo tiempo ama el amigo. Jesús no dejó de amar a Judas. Jesús lo amó hasta el último momento. Porque Jesús no iba diciéndole a la gente, te amo, te amo, te amo. No hay un pasaje en el Nuevo Testamento que le diga a Jesús a alguien, te amo. Porque Jesús se lo demostraba a cada momento de su vida. A pesar de que le fallaban, a pesar de que lo traicionaban, Él seguía amando. Yo te animo en el Señor a que no bajes la guardia. Tal vez te está yendo muy mal últimamente. Tal vez la gente te ha fallado. Pero la Escritura dice que aunque el hombre fuese infiel, Dios permanece fiel, amigo. Siguiente interesante punto de esto es que Judas es un traidor. Judas vende con un beso. Eso me enseña también que no todo el que te besa es una persona confiable. No todo el que se acerca a ti. Tienes que tener cuidado. Uno de los responsables más importantes para cuidar el corazón de las personas eres tú mismo. Si tú no cuidas tu corazón, nadie más lo va a cuidar. No permitas que nadie te lo dañe. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Quiero hablarte de algunas cosas que nos pueden hacer ver como traidores. Mucha gente tal vez viene y te confía cosas porque eres una persona confiable y reconocida. Y tal vez vienen y te cuentan sus problemas. Cuando tú difundes lo que te cuentan a la demás gente, cuando te pidieron que no lo hagas, estás siendo un traidor. Estás traicionando la confianza de la gente. Cuando tú hablas mal de las personas a sus espaldas y en su ausencia, eres un traidor. Porque tal vez cuando está presente esa persona, le das la mejor cara. Pero como dicen aquí donde yo vivo, que es México, cuando se da la espalda, le das una puñalada en la espalda. Le clavas un cuchillo en la espalda. Si tú hablas mal de la gente en su ausencia, eres un traidor. Y finalmente, querido amigo y hermano, esto es para los casados. Si tú estás engañando a tu esposa, si tú estás engañando a tu esposo, eres un traidor. Y yo te aconsejo que te arrepientas porque así como Judas salió a la luz cuando traicionó a Jesús y todos supieron que lo vendió por 30 piezas de plata, tú y yo, a pesar de que ese momento pasó hace mucho tiempo, tú y yo hoy nos enteramos de que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y que lo entregó con un beso. Si tú estás traicionando a la gente que ha depositado en ti la confianza, algún día eso se va a saber. Te animo a que sigas adelante. Y algo interesante que nos deja ver Judas es que en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 3, dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, a nosotros no nos importa, allá tú, ese es tu problema, Judas. Nosotros te dimos las piezas de plata, no nos interesa si eres culpable o no. Y la escritura dice que después de que le dijeron eso, él salió, fue y se ahorcó. Eso nos enseña otro gran error que cometió Judas. Judas solucionó los problemas que él tenía a su manera y no a la manera de Dios. Uno de los temas más consistentes del todo la Biblia, de toda la Biblia, es el tema del arrepentimiento. Judas sabía que si él le fallaba a Dios, Dios lo podía perdonar arrepintiéndose, pero lo quiso hacer a su manera. Tal vez tú las cosas las haces a tu manera. Tal vez la situación trágica en la que te encuentras hoy se debe a que has tomado malas decisiones. Así que yo te animo a que aprendas a hacer la voluntad de Dios antes que la tuya. Aprendas a hacer las cosas a la manera de Dios antes que a la tuya. Quiero finalizar con dos puntitos más
interesantes también que se encuentran ahí en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 21. Esta parte es la parte de la raíz del problema de Judas. Juan capítulo 13, verso 21 nos revela la raíz del por qué Judas tenía este tipo de comportamientos y de decisiones y de pensamientos. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Bastante fuerte, hermano. Satanás, la escritura dice textualmente, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Ahora puedo entender por qué Judas actuaba así. Ahora puedo entender claramente por qué Judas era tan egoísta. Ahora puedo entender perfectamente por qué Judas era un traicionero y por qué a pesar de que estaba cerca de Jesús, su corazón estaba tan lejos de Jesús. Y esto era porque Judas decidió abrirle la puerta de su corazón a Satanás. ¿Quién está guiando tu vida en este momento? Solo podemos ser guiados por dos. O es Dios o es Satanás. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando tu caminar? Satanás decidió abrirle la puerta de su corazón al diablo. Tal vez tú lo estás haciendo igual. Hay algunas maneras de abrirle la puerta de nuestro corazón al diablo o de las circunstancias al enemigo. Una es cuando nosotros nos molestamos. Es válido molestarse. De hecho, la escritura nos da permiso. Dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. Y muchas veces cuando nos molestamos y nos enojamos, le damos tanto lugar al diablo, hermanos. Porque decimos cosas que no debemos decir, porque hacemos cosas que no debemos hacer, porque hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Te has puesto a pensar a cuánta gente has lastimado con tus palabras y tus acciones cuando te molestas? Cuando te molestas puede ser una puerta abierta en donde el diablo se puede infiltrar. Todos tenemos algún aparato electrónico, algún celular, alguna tablet, alguna computadora. Y muchas veces cuando tú estás navegando en las redes, en el internet, cuando tú ves algún programa en Netflix, en la televisión abierta, etc., Satanás está ahí tocando la puerta. Y tienes que tener mucho cuidado porque lo que te voy a decir a continuación es muy revelador. Estuve compartiendo con algunos psicólogos que están analizando el tema de la pornografía y dicen que tristemente un poquito más del 50% dentro de las iglesias de los varones es adicto o constante visualizador de pornografía y algunas mujeres también. A veces agarras el teléfono y le das bastante lugar al diablo. Satanás entra, Satanás no va a tener misericordia de ti. Te animo a que tengas eso en cuenta. Y por último, cuando estés platicando con algún amigo o alguna amiga, especialmente eso, y eres casado, ten mucho cuidado porque Satanás puede entrar ahí. Con la secretaria, con la compañera de trabajo, con el compañero. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con hablarle con cariño a alguien que no sea tu esposa, tu esposo, porque Satanás puede entrar en tu corazón. Y he visto realmente, hermanos, tristemente, mucha experiencia en donde grandes líderes han caído en adulterio porque dieron vuelta a la página y decidieron abrirle la puerta a Satanás. Así que yo te animo a que cierres todas las puertas que pueden estar ahí abriéndose para que Satanás entre en tu vida. Así que, hermano, quiero finalizar con esto. La pregunta inicial es, ¿seré yo? ¿Seré yo el que estoy siendo tan egoísta? ¿Seré yo el que tal vez estoy tan lejos de Jesús aunque voy todos los domingos a la iglesia? ¿Seré yo el que está traicionando no solo a Dios, sino a la gente que confía en mí? ¿Seré yo el que siempre quiere salirse con la suya y no deja que Dios haga su voluntad en él? ¿Seré yo el que le está abriendo las puertas a Satanás? Te animo en el Señor a que, como dice su palabra, dejes que Él guíe tu camino, dejes que Él guíe tu andar, dejes que Él guíe tu caminar
y entonces puedas tener bendición y vida eterna. Judas, agradecido a Dios o reconozco a Dios. El Judas Iscariote, a pesar de que conocía el significado de su nombre, no reconoció a Dios en su vida. ¿Tú lo harás? Que Dios te guarde, mi querido hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios envíe paz a tu corazón y que tengas vida próspera y vida llena de la presencia de Dios. Saludos.